sin cualidades bien definidas. Así que esa es la definición del carácter. El carácter es parte de nosotros. El carácter lo llevamos para todas partes. El carácter es parte de nuestra vida, de nuestro caminar. Entonces, ¿qué es un mal carácter y cuáles son las consecuencias del mal carácter? Porque hay personas que tienen mal carácter, ¿verdad que sí? Hay personas que batallan con su mal carácter. Yo pienso que todos batallamos con un mal carácter. Yo no sé cuántos son de mi club. A ver, yo quiero ver quiénes pertenecen a mi club de malgenudos, mal caracteres. Sí, ay, me hace sentir bien, hermano, que no soy el único con mal carácter. Qué bueno. Pero el mal carácter sabe que tiene consecuencias. El mal carácter tiene consecuencias. La Biblia dice en Gálatas 5:19 al 21, Gálatas 5:19 al 21, dice: cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Note esto, lo que está diciendo Pablo. Si ustedes siguen los deseos, los impulsos de tu naturaleza pecaminosa, los resultados son bien claros. ¿Y cuáles son los resultados? Note esto: hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia y otros pecados parecidos. Es decir, Pablo está diciendo, bueno, si se me olvidó uno, si se me pasó uno, cualquier parecido a este. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¡Auch! Y ya aquí ya me pegó un gancho, ¿no? Al estilo Julio César Chávez, ¿verdad? Al estilo Canelo Álvarez, ¿no? Un gancho al estilo Márquez, ¿no? Para los que son Team Márquez, al estilo Márquez, ¿no? Un gancho porque dice la Biblia que los que tienen mal carácter no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Está fuerte, ¿no? Porque dígame si las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, discordias, no son parte del mal carácter. Así que ¿qué nos enseña este primer pasaje? Que el mal carácter nos aleja de la presencia de Dios. El mal carácter nos aleja de su presencia. ¡Wow! Es decir, a veces no sentimos la presencia de Dios. Preguntémonos si no es a causa de nuestro carácter. ¡Wow! Veamos lo que dice la Biblia en otro pasaje, Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9 dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Déjeme decirle algo, hermano, que este pasaje, cuando lo estuve estudiando y estuve investigando, me ofendió. Déjeme le adelanto, yo me ofendí. Y todavía le quise buscar otro significado porque dije, no puede ser. Y seguí buscando en el diccionario de esta palabra en hebreo, el significado de esta palabra en hebreo. Dije, no puede ser, porque me pegó y seguí buscando y todo me llevaba a la misma palabra. En sí este pasaje lo que está diciendo es, controla tu carácter, porque el enojo es lo que distingue a los tontos. Y me pegó. El carácter es el distintivo de los tontos. Es decir, un tonto que es igual a necio, que es alguien que sabe que tiene que controlar su carácter, alguien que sabe que necesita controlar su carácter y no lo hace, lo deja explotar. ¿Cuántos han dejado explotar su carácter? ¡Auch! ¿Alguien dice ouch conmigo? ¿Ah? Entonces, ese es el carácter, el mal carácter. Proverbios 22, 24 al 25 dice: no te hagas amigo del iracundo, del enojón, del mal carácter, pues, ni te juntes con el hombre de mal carácter. No sea que aprendas sus caminos
y tomes lazo para tu alma. Nota esto. Nota que lo que el pasaje nos está diciendo es que el mal carácter es contagioso. El mal carácter se contagia. Y todavía me sorprende más lo que dice la palabra, que dice, no te juntes con él ni aprendas tus caminos, porque vas a enlazar tu alma, vas a encadenar tu alma, vas a esclavizar tu alma si te juntas con personas con mal carácter. ¡Wow! Está fuerte esto, ¿no, hermanos? Entonces, el mal carácter es contagioso. Luego Pablo le escribe a una iglesia que se creía muy perfecta, una iglesia que se creía que tenía todos los dones, una iglesia que se creía que era muy espiritual. Pablo les escribe en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Wow. O sea, las malas compañías, o sea, si tú tienes un bonito carácter, si tú tienes un buen carácter, no tengas malas compañías, porque las malas compañías van a corromper, van a echar a perder, van a infectar tu buen carácter. Así que, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Que el mal carácter es influyente. El mal carácter es de mucha influencia. El mal carácter influye negativamente, fuertemente. Santiago, uno de los apóstoles del Señor Jesús, en el capítulo 1, Santiago 1, verso 19 al verso 21, Santiago 1, 19 al 21, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Mire, como que Santiago está enojado, ¿no? No sé, yo lo estaba leyendo y dije, ay, como que Santiago aquí está enojado. Luego dice, todos ustedes deben de saber, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar tu alma. Y entonces, ¿qué nos está enseñando aquí el apóstol Santiago? Que el mal carácter desagrada el corazón de Dios. Porque si se fijan las primeras líneas de esta carta de Santiago, dice, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Es decir, que el que tiene mal carácter es lento para escuchar, o sea, no escucha, no quiere escuchar. El que tiene mal carácter no le importa, no quiere, se hace el desentendido, se hace como que, no quiero escuchar. Lento para escuchar, el que tiene mal carácter es rápido para hablar. Es muy rápido para, no, y esto, y se agarra, ¿verdad? Como Rambo, ¿verdad? Los que son de mi generación saben que es una película de un guerrillero y que americano que con una ametralladora mataba a todos. Así es el de mal carácter, rápido para hablar, y esto, y tú esto, y te dice hasta de lo que te vas a morir, ¿no? Rápido para hablar y rápido para enojarse. Es un cerillito. Se enciende bien rápido. ¿Por qué? Porque el mal carácter desagrada el corazón del Padre. Así que dice que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Luego dice Santiago, quiten esto malo de ustedes. Quiten esto que es sucio, dice sucio.
Note que el mal carácter lo ejemplifica con una suciedad, con la mugre. Con la mugre. Dice, quiten esto sucio de ustedes. ¿Y cuál es el sustituto de esto? Con humildad aceptar la palabra de Dios, porque esa limpia el corazón y tiene el poder para salvar nuestras almas. Es que el mal carácter desagrada el corazón del Padre. Fíjese que había un hombre en el cual, en una iglesia de las que trabajamos nosotros, mi esposa y yo, había un hombre que lo tenía que tratar con pincitas, porque batallaba mucho con su carácter, mucho. Y me sorprendía que a veces no sabía cómo lo iba a encontrar. Y tenía todas las cualidades, hermano. Era buen músico, buen maestro, buen predicador. Era un hombre buen líder. Era un hombre que movía, era pintor, sabía demasiadas cosas, pero tenía un problema, un defecto, que tenía un defecto de su carácter. Y entonces yo no sabía cómo iba a llegar a la iglesia. Si iba a llegar enojado, si iba a llegar feliz. Cuando estaba contento era el hombre más agradable, bien agradable. Pero cuando estaba de malas, y era bien cíclico. Cada año yo ya me la sabía. Yo miraba el calendario y decía, mes tanto, mes de votaciones, va a venir a decirme que... Y siempre me llegaba con el mismo cuento. Pastor, me ofrecieron la presidencia de tal ejido, de tal lugar. Ahora sí, pastor, me dejas hacer reunir a los hermanos para presentarles mi propuesta de campaña. Y él dice, hermano, no puedo, hermano, el ministerio no me lo permite, nuestro reglamento no lo permite, el reglamento del gobierno no lo permite. Y ahí estaba yo y ya sabía que los diputados que lo contrataban lo usaban para jalar gente, porque jalar gente, ganar votaciones y luego no le daban lo que prometía. Y ya me sabía el cuento, iba a regresar. Todo triste, todo derrotado, ya no iba a querer saber nada de Dios, que cómo iba a ser posible, que Dios le había prometido esto y el otro, y porque todo lo espiritualizaba, ¿no? Y bien derrotado, no quería nada con Dios, y el asunto está que se llevaba a su familia de corbata, tenía a su esposa y como 3 hijos, y se los llevaba de corbata, y ya sabía yo, ya viene, ya me va a decir que va a ser el presidente, ya me va a decir que va a ser el delegado, ya me va a decir, y ciclos, porque el hombre de mal carácter, la mujer de mal carácter es cíclica. Un tiempo está bien, luego mal, bien, mal, bien, es como el clima, ¿verdad? De esos climas donde en un día tienen todos los climas, ¿no? Pero ese es el mal carácter. Pero el buen carácter tiene beneficios. Diga, el buen carácter tiene beneficios. Así que en segundo lugar ya vimos lo que es el mal carácter y sus consecuencias. Ahora en segundo lugar veamos cómo es el buen carácter con sus beneficios. Colosenses 3, verso 2 al 14. Colosenses es una iglesia, es una carta que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, le escribe la carta y le dice esto: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo, dice Pablo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Así que lo que nos muestra este pasaje es que el buen carácter
es la prueba de ser escogido por Dios. Cuando alguien intencionalmente trabaja con su carácter, está demostrando que es un escogido y una escogida de parte de Dios. Y ellos siempre buscan intencionalmente ser compasivos, ser bondadosos, ser humildes, ser gentiles, tener paciencia, perdonar cuando los ofenden, perdonar cuando los llaman, cuando los fallan, ser comprensivos, y porque siempre tienen en mente, así como el Señor me perdonó, yo debo de perdonar a otros. Y ese es alguien con un buen carácter. Filipenses 1, Filipenses es otra carta que Pablo escribió muchas cartas, muchas del Nuevo Testamento, y Pablo le escribe otra carta, y voy a leer un fragmento de esa carta a una iglesia que se encontraba en Filipos, en Grecia. Dice, Filipenses 1:11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es la prueba? Si tú ves un árbol y tú ves un fruto, te dices, ese árbol es de peras. Ese árbol es de manzanas, por el fruto. Bueno, dice Pablo que el fruto de la salvación, o sea, lo que distingue que eres una persona que ha nacido de nuevo, es el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Es decir, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Que el buen carácter provoca la alabanza de quienes nos rodean. Es decir, que cuando hay una persona tiene buen carácter, los que están alrededor y ven a la persona de buen carácter dicen, wow, me imaginé que era cristiano, porque qué bonito carácter tiene. Me imaginé que era cristiana, qué agradable persona, qué linda persona. Con razón es cristiana, su carácter lo delata. Ese es el fruto de una persona que es cristiana, su carácter, su buen carácter. Romanos 5:4 es otra carta de Pablo a la iglesia que está en Roma. Romanos 5:4 dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de nuestra salvación. Noten lo que dice el pasaje, que la resistencia, porque continuamente nuestro carácter es probado, continuamente nuestro carácter atacan a nuestro carácter, atacan a nuestra persona en nuestro carácter. Pues dice que si nosotros resistimos esos ataques, desarrollamos firmeza de carácter. Y la firmeza de carácter fortalece nuestra esperanza segura de que vamos a ser salvos. ¿Se fija? Una vez más la Biblia nos está diciendo que si tú tienes un buen carácter, aseguras tu salvación, aseguras la entrada al cielo. Así que, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Que el buen carácter es estable en toda circunstancia. Hermano, permítame ponerme de ejemplo. ¿Usted cree que nosotros como pastores no tenemos problemas por ser pastores? ¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? ¿Usted cree que nosotros no pasamos por dificultades? ¿Usted cree que nosotros no nos enfermamos? ¿Usted no cree que nosotros nos deprimimos? ¿Y cuándo me ha visto triste? ¿Cuándo me ha visto cabizbajo, derrotado? Muy pocas veces, por no decirle ninguna, porque a lo mejor he hecho mentiras y me ha visto alguna vez. Pero es que yo he aprendido, o hemos aprendido nosotros, que nuestras cargas y nuestras luchas se las entregamos al Señor y el Señor se hace cargo de ellas. Pero yo debo de demostrar el amor de Dios, la paciencia de Dios, el fruto de mi salvación, que es la bondad hacia aquellos que me rodean.
Ese es el buen carácter. Así que, ¿por qué? Porque el buen carácter es estable en toda circunstancia. Hermano, no puedo yo, hermano, me voy a poner de ejemplo, pero ahora de mal. No puedo yo, hermano, como hoy, presentarme ante ustedes con una mala cara y enojado y tratarlos mal y ser ofensivo con ustedes y hacerles mala cara. Y luego al ratito o en la tarde, ya enojado. Fíjese que yo tenía de joven en la iglesia donde yo crecí una amiga. Éramos jóvenes y era una amiga y pudiéramos decir que éramos muy buenos amigos. Todavía no conocía a la pastora, todavía la pastora no estaba en mi radar, así que no pasa nada. No estaba en mi radar todavía la pastora, así que era muy buena amiga, muy buena amiga. Pero llegó un momento, hermano, en que yo dije, ¿sabes qué? Ya me cansé. Voy a cortar con esta amistad. De aquí en adelante ya voy a dejar de ser su amigo. Ya no voy a ser su amigo, mejor me voy a alejar de ella. Éramos muy buenos amigos, pero bien curioso, hermano. Estábamos en la iglesia, por decirle un ejemplo de tantos, pero estábamos en la iglesia haciendo el aseo, adornando algo, y los dos éramos servidores en la iglesia y platicando bien a gusto. Y ella platicándome sus cosas, risa y risa, jijiji, jajaja, bien amigos. Y de estar en la mañana, hermano, en la mañana, sí, un sábado por la mañana, platicando, conviviendo, todo bien suave. Por la tarde ya nos íbamos a casa a alistarnos y todo, y por la tarde, cuando regresábamos al evento, cuando ya ella llegaba de su casa, yo de mi casa y al evento, yo pues continuando con la plática, oye amiga, que no sé qué, enojada, me volteaba la cara, me ignoraba y todo, y así varias veces. Yo decía, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto. Y dejé de ser su amigo, porque era una amistad que no me estaba edificando. Es que como hijos de Dios no nos podemos dar ese lujo. Porque nosotros como hijos de Dios que tenemos una comunión con el Señor, no es coherente esos sub y bajas de ánimo. No es coherente, no es normal. Nuestro carácter debe de ser estable. La Biblia dice en Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Pablo está diciendo, voy a terminar esta carta. Concéntrense, fíjese lo que dice Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. El buen carácter es intencional al momento de dar fruto. Es decir, que el buen carácter no se da naturalmente. A nadie se nos da, el buen carácter a nadie se nos da natural. El buen carácter se trabaja. El buen carácter es intencional. El buen carácter se busca. El buen carácter se busca hacerlo y se busca la ayuda de Dios para lograrlo. El Salmo 105:19 dice, hasta que llegó el momento, hablando de José, hablando de procesos, el pasaje habla de José. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. José llegó a ser un rey sabio, un gobernador sabio, poderoso, influyente, pero el Señor pasó a José por un proceso bien duro, bien difícil para probar su carácter. Y es que el buen carácter es probado para cumplir tu propósito. Tú tienes que entender esto, que cada vez que tu carácter sea probado, no es
para destruirte, no es para hacerte la vida difícil, no es para complicarte la existencia. Si tu carácter es probado, es porque Dios quiere cumplir su buen propósito en tu vida. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Así que ya vimos lo que es el carácter, ya vimos lo que es el mal carácter y las consecuencias, ya vimos lo que es el buen carácter y los beneficios, pero ahora, en cuarto lugar, en mi cuarto punto es carácter de hijo, que es el título de este mensaje, ¿verdad? Y es el último punto, carácter de hijo. Y es que necesitamos entender esto, iglesia, que nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a poder lograr el buen carácter. Nosotros por nuestros propios ánimos o por nuestra fuerza de voluntad no podemos lograr un buen carácter. Necesitamos a alguien más grande que nosotros. Necesitamos a alguien más poderoso que nosotros. Necesitamos a alguien más fuerte que nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo que habita en nosotros, habita en nuestro corazón y nos dé el poder para dominar nuestra vida y tener un buen carácter. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, ¿cuál es el carácter del Hijo de Dios? Miren lo que dice Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Quién tiene más de 40? A ver, ¿tenemos más de 40? Aquí los chavorrucos, levanten la mano. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. ¡Wow! El carácter de hijo entiende que tiene que ser probado para mejorar. ¿Escuchó esto? El carácter de hijo entiende que su vida tiene que pasar por prueba. Entiende que su vida tiene que ser probada. Entiende que su ministerio tiene que ser probado. Entiende que su matrimonio tiene que ser probado. Entiende que su proceso de juventud a ser un adulto tiene que ser probado. Entiende que su labor en su trabajo, en su empresa, en su empleo, tiene que ser probado. Entiende que su vida cristiana tiene que ser probada para revelar el corazón de su carácter. ¿Qué está revelando? El corazón de tu carácter. Tu carácter, ¿qué se está revelando en tu corazón? Ese es el propósito de la prueba. La prueba revela el carácter prueba el carácter de hijos. El desierto prueba el carácter si eres hijo o no eres hijo. Yo quiero que tú seas hijo. Yo deseo que tú seas hijo. Yo oro por ti para que tú seas hijo. Pero tienes que entender que tu carácter tiene que ser probado y tú intencionalmente necesitas agarrarte del Señor para que el Señor bendiga tu vida, ayude tu vida. La pones ahí, hijo, para que no se esté cayendo. Gracias. Y te ayude. Filipenses 2, del 5 al 7, dice, la actitud de ustedes, Filipenses 2, del 5 al 7, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. Note que habla de actitud y como debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, el carácter de hijo sabe que es un siervo como su Señor Jesús. Ese es el carácter de hijo. El que tiene carácter de hijo entiende que es un servidor.
Entiende que todo lo que pasa es un servidor. En la semana alguien me platicaba con un varón y me decía, me contaba una anécdota que pasó, y me decía: pastor, pasé por una situación bien asquerosa, me decía. Me tocó destapar una alcantarilla que estaba muy tapada hasta arriba, y me tocó hacer algo muy asqueroso. Pues se lo dejo a su imaginación. Y me dijo: pastor, mientras estaba sacando, que saqué como 5 cubetas de eso, mientras estaba trabajando, me acordé de usted. Dije: ay, esto es lo que nos enseña el pastor, que esto trabaja con nuestro carácter. Y dice que le decía: Señor, ¿qué estás tratando en mi carácter? Porque el carácter, el Señor quiere que nosotros entendamos que necesitamos nuestro carácter debe de ser como el de Jesús, de siervo. Un carácter de siervo. Porque escucha esto: el carácter de hijo busca agradar el corazón del Padre. El carácter de hijo busca agradar el corazón del Padre. Ese es el carácter de hijo. El que es hijo siempre va a buscar agradar el corazón del Padre. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y lavar los pies en aquel tiempo era un servicio bien vergonzoso y un servicio bien bajo. Lo tenía que ser alguien de la clase más baja de la baja. Era un trabajo nada honorable. Y Jesús le lava los pies a los discípulos, tanto que hasta uno de ellos dijo: no, Señor, a mí no. Y le dijo: mira, si no te sirvo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces se deja servir, porque el carácter de hijo es un buen ejemplo para imitar. El carácter de hijo es un ejemplo digno de imitar, es un ejemplo digno de seguir. Alguien que tiene carácter de hijo dice: yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como la hermana, yo quiero ser como el hermanito, yo quiero ser como él, yo lo quiero seguir, yo lo quiero imitar porque me encanta su carácter, porque refleja a Cristo. Ese es el carácter de hijo. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Note que dice a hacer lo bueno. Es un llamado, diga, es un llamado. Luego dice Pedro: aunque eso signifique que tengan que sufrir. O sea, Pedro no dice que cuando venimos a la vida cristiana va a ser color de rosa y va a ser todo Disneylandia. No, vamos a sufrir. Diga, voy a sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. A pesar de que Él sufrió, lo hicieron sufrir. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondió cuando lo insultaban, ni amenazó cuando lo abofeteaban. Se quedó calladito. ¿Por qué? Porque dejaba su causa en manos de ¿quién? ¿En manos de quién? Quien siempre juzga con justicia. Y es que el carácter de hijo ve las amenazas como una oportunidad para reflejar a Cristo. Ese es el carácter de hijo. El carácter de hijo ve las amenazas en su contra de palabra y de hechos como una oportunidad para reflejar a Cristo. Dice: aquí es donde voy a reflejar al Señor. Aquí es donde yo voy a demostrar que soy hijo de Dios. Aquí. Luego dice en otro pasaje, no lo noté aquí en nuestras notas, pero dice en otro pasaje que nos alegremos. Dice Pedro en otro pasaje: alégrense cuando estén pasando por pruebas. Pónganse contentos, porque es la oportunidad que ustedes van a demostrar, van a reflejar
la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque el carácter de hijo busca agradar el corazón del Padre. El carácter de hijo busca agradar el corazón del Padre. Efesios 4:32 dice, Efesios 4:32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Que el carácter de hijo siempre da una buena cara a los demás y no deja que las luchas opaquen la imagen del Señor. Ese es el carácter de hijo. Siempre da una buena cara a los demás. Ahora, hermano, quiero ser bien claro con ustedes, porque hay veces que pasamos por pruebas y por luchas, que cuando no nos llueve, nos llovizna. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que a veces pasamos por pruebas. A veces pasamos por luchas que parece que ya el diablo se ensaña contra nosotros, porque nomás contra nosotros. A veces pasamos por calles de amargura, que estamos pasando por situaciones, por pruebas bien duras, bien difíciles, que es inevitable que no se nos note en la cara, es inevitable. Pero ¿sabe qué? Yo le invito a hacer algo. Por amor a Cristo y por amor a la iglesia, vamos a inaugurar ese rincón cerca de la pila. Vamos a inaugurar ese rincón como el rincón, el altar de los lamentos. Que cada vez que yo hablo de mí, cada vez que yo me sienta triste y que no quiero yo mostrarle a usted una mala cara, yo voy a ir a hincarme a esa esquina. Y cada vez que usted me mire en esa esquina, vaya a orar por mí. El pastor está en el rincón de los lamentos, en el rincón de la angustia, está pasando por prueba. Voy a orar por mi hermano. Hermano, no sabe qué bien le hace a uno cuando un hijo y una hija de Dios, un santo, una santa de Dios, pone su mano en nuestro hombro o en nuestra espalda y llora con la unción, con la presencia de Dios, y nos bendice tanto su oración que eso cambia nuestro lamento en gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Así que de aquí en adelante queda inaugurado ese rincón como el rincón de la prueba. Vamos a, para que no se oiga tan feo, el rincón de la prueba. Y cada vez que me mira a mí o a alguien en ese rincón, vaya a orar por él, bendiga su vida, llevemos las cargas los unos de los otros, como dice la Biblia, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Llevemos las cargas los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por último, 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Note esto. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Pues Él no te ha dado un espíritu de miedo ni de cobardía. Él te dio un espíritu de poder. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. El Espíritu Santo es un espíritu de amor. El Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. Con el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos dar amor cuando estamos tristes. Con el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos dominar nuestro carácter. Aunque se quiera revelar, lo vamos a dominar. Con el Espíritu Santo tenemos el poder para vencer nuestro carácter, porque el carácter del Hijo es dominado por el poder del Espíritu Santo. Ese es el carácter de hijo, aquel que es dominado por el Espíritu Santo. Así que, iglesia,
Los hijos de Dios. Armando, ¿me ayudas con la guitarra, hijo, por favor? Así que, iglesia, los hijos de Dios mejoran su vida en cada prueba que pasa. La prueba no los derrota. La prueba no los detiene. Los hijos de Dios vencen la prueba. Cada prueba que pasa la vencen porque tienen el poder del Espíritu Santo. A los hijos de Dios no les cuesta servir a los demás. No les pesa servir a los demás. Porque saben que servir es parte de la formación de su carácter. Saben que servir forma su carácter, moldea su carácter, como la plastilina cuando es moldeada y se hace una figura preciosa, como el barro que es formado y se forma un vaso de honra. Así los hijos de Dios, por el poder del Espíritu Santo, sirven a los demás porque saben que allí está la formación de su carácter. Los hijos de Dios son agradables cuando se trata con ellos, porque son estables. Los hijos de Dios inspiran mucha confianza y seguridad, porque tienen al Espíritu de Dios. Tienen al Espíritu Santo que les ayuda a ser estables en todas las áreas de su vida. Los hijos de Dios, no importa las pruebas difíciles por las cuales pasan. No importa qué tan difíciles sean las pruebas. Los hijos de Dios saben descansar en el Señor. Los hijos de Dios no dejan que el dolor los controle. No dejan que el dolor les cambie el corazón. No dejan que el dolor les cambie el rostro, la cara. Los hijos de Dios saben descansar en el Señor porque Él es su fuerza, Él es su ayudador, Él es su sombra, su mano derecha. Los hijos de Dios son dominados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? Eso se ve. Eso se nota. Eso se siente. Eso se palpa. Eso se respira. Se respira en el ambiente porque los hijos de Dios son cambiadores de ambiente. ¿Quieres distinguir de alguien que tiene el carácter de hijo y alguien que no? El que no tiene carácter de hijo hace el ambiente pesado. Hace el ambiente, estresa el ambiente, lo estresa. Y uno siente la pesadez. Pero nota que el que tiene carácter de hijo hace el ambiente bien agradable. En cuanto llega y pone un pie, cambia el ambiente y dice, wow, ay, llegó el hermano fulanito. Se sintió el cambio. Ay, es que el hermano transmite mucha paz. El hermano transmite mucha alegría. Porque cambia el ambiente. Una de las imágenes que yo tengo cuando era un bebé de tres añitos, 2, 3 años. Hay cosas de las que me acuerdo. Yo no sé si usted se acuerda de cosas cuando era bebé, pero hay cosas que yo me acuerdo. Y una de las cosas que yo me acuerdo era de las personas que nos rentaban la casa. Nos rentaban y nosotros pagábamos renta. Cuando mis papás llegaron a Tecate, pagaban renta. Y las personas que nos rentaban, yo me acuerdo que eran unas personas bien agradables. Me acuerdo hasta de sus nombres, Crucito y Anita. Él era barbero, cortaba el cabello. Anita hacía unos panqueques bien deliciosos, riquísimos los panqueques, horneaditos caseros. Yo pienso que ella me contagió la adicción al pan. Los panqueques deliciosos. Y de lo que me acuerdo de ellos es que eran personas bien agradables.
bien sonrientes. Y me acuerdo que entrar a su casa daba mucha paz. Me acuerdo que entrar a su casa, yo siempre me acuerdo que le decía a mi mamá, hay que ir con Anita y Crucito, hay que ir con Anita y Crucito, porque su casa se sentía mucha paz, mucha paz. Y nos gustaba, nos invitaba a comer y me trataban muy bien y eran tan agradables. Yo fui creciendo y se hicieron ancianos, y Anita le dio una embolia y ya no hablaba bien, hablaba como gritando. Y Crucito pues dejó de trabajar para cuidar a Anita. Y aún así, cuando uno llegaba a su casa, esa casa se sentía ese calorcito de hogar, ese calorcito de abuela, se sentía ese amor. Y bueno, yo era un niño pequeñito y me daba miedo ahora ver a Anita diferente y cómo, porque ya no hablaba, gritaba y todo eso, pero había algo todavía en esa casa, había ese amor todavía. Mi sorpresa fue cuando crecí más y que platicaba con mi mamá y que le decía, ay, me acuerdo de Crucito y Anita, cómo se sentía Dios y todo. Me decía, me sorprendí cuando mi mamá me dijo, no eran cristianos, eran católicos. Y yo no lo podía creer. Pero mi mamá me decía, eran de mucha oración. Eran de esos católicos que no tenían imágenes, no tenían vírgenes ni nada, pero oraban mucho. Eran muy devotos. Y se miraba en su carácter. Porque el carácter de hijo busca agradar el corazón de Dios. Yo no sé usted, pero yo necesito que el Señor siga cambiando mi carácter. Yo quiero orar por aquellos que quieran un cambio en su carácter.